pasa para la otra. No importa. Bueno, entonces, vamos a empezar para introducir el tema planteando cuáles son los argumentos que se han esgrimido hasta el momento, así desde el punto de vista más jurídico, para legalizar la eutanasia, en concreto con el proyecto de ley presentado por Ope Pasquet. Vamos a resumirlos en lo siguiente, en dos tipos de argumentos que están muy vinculados entre sí. Por un lado, se habla de un derecho a disponer libremente de la propia vida. Este derecho se dice también que es un derecho humano fundamental, inherente a la personalidad humana. Plantea Ope Pasquet en el proyecto, dice en la exposición de motivos que estaría incluido en el artículo 72 de la Constitución. Después también se habla de que es algo esencial a la dignidad de la persona humana. El derecho a una muerte digna. Ese es un concepto que se utiliza mucho. Y la explicación sería, si yo no considero digno vivir sufriendo, tengo derecho a decidir por mí mismo poner fin a mi vida. La muerte, se dice, es parte de la vida. Por lo tanto, si yo tengo derecho a decidir sobre mi vida, tengo derecho a decidir sobre mi muerte. Y después se agrega un elemento más como parte de esta dignidad de la persona, que es el derecho a decidir sobre la propia vida según las propias convicciones. Es decir, que no decida otro por mí, que no decida el Estado, que no me diga cuándo es que yo tengo que vivir o morir, que no decida por mí si yo me considero que mi vida ya así no vale la pena seguir viviéndola, que no decida la enfermedad, que no decidan las concepciones religiosas de otros que pueden estar en el fondo de las normas penales que se están queriendo imponer. Y en última instancia, el concepto de dignidad como autonomía. La dignidad es concebida como yo hago lo que quiero con mi vida porque yo soy el que me pongo las normas de mi vida. Bueno, esto está muy vinculado también con la libertad, con el derecho a la libertad. Y se dice que mientras yo no afecte a la libertad de los demás, tengo libertad de hacer lo que quiero. Como con la eutanasia, yo no estoy afectando la libertad de los demás, yo tengo libertad de hacer lo que quiero con mi propia vida. Por otro lado, se dice que lo no prohibido está permitido, el artículo 10 de la Constitución, y entonces, como el suicidio no está prohibido porque no es delito, por lo tanto, yo tendría derecho a suicidarme. Entonces, si hay derecho a suicidarme, tengo que tener, no puede ser considerado delito que alguien ayude a otra persona a ejercer un derecho. ¿Se entiende? Es decir, si es derecho el suicidio, la ayuda al suicidio o el matar cuando alguien quiere suicidarse no puede ser delito, porque en definitiva es ayudar a ejercer un derecho. La otra cosa que se suele decir es, la vida es un derecho, no un deber. Bueno, ¿y cuál es la conclusión a la que se llega en función de todos estos fundamentos? Que lo menos que puede hacer el Estado es no penalizar a quien libremente quiere ayudar a ejercer ese derecho. Por lo tanto, no puede penalizar a un médico que está actuando porque se lo pidió la persona que quiere disponer libremente de su propia vida. Bueno, entonces, vamos a ver cuál es el régimen jurídico actual. Porque aquí se ha hablado de derecho. Cuando se dice tengo derecho a disponer de mi vida, tengo derecho a la eutanasia, bueno, todo esto implica un concepto de derecho que puede ser de dos tipos. Uno es, derecho es lo que está en las normas positivas, y otro es, no, las normas positivas tienen que respetar otros derechos que son inherentes a la personalidad humana, que son inherentes a la condición humana. Por lo que vamos a ver,
si en el análisis de la normativa que se quiere modificar, acá dice de la normativa modificada, pero que se quiere modificar, la eutanasia no está permitida, no hay un derecho a pedir la eutanasia, no hay un derecho a la asistencia al suicidio por parte de un médico. Entonces, obviamente, esto lo hacemos para explicar que es imposible decir tengo derecho al suicidio cuando lo que se quiere establecer es el derecho al suicidio. Decir que tengo derecho a que un médico me mate si yo quiero matarme, cuando lo que quiero es establecer una ley que me dé ese derecho. Entonces, esto de todas maneras vamos a analizarlo para que quede más claro en función cuáles son estas normas que se quieren modificar. Pero vamos a ir un poquito rápido. En primer lugar, tenemos que decir que las normas que se quieren modificar son normas penales. Acá no se está modificando con este proyecto de ley más que dos normas penales. La norma que establece el homicidio, que es el artículo 310 del Código Penal, que dice, el que con intención de matar diere muerte a alguna persona será castigado con 20 meses de prisión o 12 años de penitenciaría. Es decir, acá subrayo en amarillo lo que es la acción que es considerada delito. Dar muerte a alguien. Y ¿quién? Cualquiera, el que, cualquiera que da muerte, ¿a quién? A cualquiera, a alguna persona. Esta es la regulación actual del homicidio. Nadie puede matar a nadie. Hay un artículo que habla del homicidio piadoso, que van a ver que se invoca mucho, que dice, los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que hay homicidio, hay delito de homicidio, pero cuando la persona a la cual se mata, a la cual se la mata, lo pidió reiteradamente, y quien lo mata por móviles de piedad, este delito es delito, pero a la persona que mató puede el juez no aplicarle una pena. Es decir, que si dicen que este cambio legislativo es para que los médicos que hagan eutanasia no vayan a la cárcel, no es verdad, porque ya actualmente el juez puede ver el caso concreto y decir, no, este médico lo hizo porque se lo pidió reiteradamente, la persona estaba en esta situación de sufrimiento insoportable, con lo cual fue por un motivo de piedad, por lo cual no lo vamos a castigar. Pero ¿cuál es el problema? Que sigue siendo delito. Es decir, está prohibido. El homicidio piadoso no está permitido. Sigue diciendo la sociedad que no es lícito matar a una persona que lo pida. Si bien por determinados motivos no lo van a castigar o pueden no castigarlo a quien lo mate, al homicida. El otro delito que se modifica es el delito de determinación o ayuda al suicidio, que está en el artículo 315 del Código Penal. Acá dice, el que determinare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si ocurriere la muerte, será castigado. Bueno, no importa el resto del artículo, pero lo que importa es que en el proyecto de ley se establece que el que ayude a otro a cometer un suicidio, si es un médico y esta persona se lo solicitó y se cumplió con todos los requisitos, tampoco va a cometer un delito. Así que aquí estamos ante los dos artículos que se están modificando. Bueno, siempre que hay una norma penal, un delito, hay también un bien jurídico tutelado, se dice en derecho penal. ¿Qué quiere decir un bien jurídico tutelado? Una finalidad que busca el legislador cuando establece ese delito, que es proteger un bien que se considera fundamental para la sociedad. Entonces, ¿cuál es el bien que se considera fundamental para la sociedad y que se quiere proteger con estos dos delitos? Y ahí nosotros especificamos lo siguiente, la igual dignidad inherente de todo ser humano. ¿Por qué decimos igual dignidad inherente de todo ser humano? Porque es
cualquier persona que sea matada, por ser persona, es decir, por ser humano, ya va a ser un homicidio ese acto de matar a esa persona. Es decir, está claro que si es a cualquier persona, y no importa, y si la persona lo solicita, igualmente sigue siendo delito. Es que lo que se quiere proteger es el igual valor y la igual dignidad, es lo mismo valor supremo que dignidad inherente a todo ser humano. Que es lo mismo que decir el igual derecho a la vida. Todos tienen, porque su vida es lo que más vale, tienen derecho a esa vida. ¿Y eso qué es lo que significa? Y acá vamos a dar una primera respuesta a varias de las objeciones que se plantearon originalmente. Si yo tengo derecho a la vida, todos los demás tienen prohibido matarme. Eso es lo primero que exige el derecho a la vida. Es lo que se llama el núcleo esencial del derecho a la vida. Entonces, hay una prohibición absoluta de matar. Por eso se dice que el derecho a la vida es absoluto, porque a nadie, en ninguna situación, le está permitido matar. La única situación en la que se puede matar y está justificado matar es cuando lo que se quiere defender es la propia vida. Es la legítima defensa, es la única causa de justificación. Acá se quiere introducir otra causa de justificación distinta en la que no es para defender una vida que se mata, sino que es para matar esa vida que se está matando, con otra finalidad que será que no sufra o que termine esa enfermedad terminal antes. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Que el derecho a la vida, en nuestro derecho, está protegido como un derecho absoluto, es decir, en cualquier situación, incondicional e irrenunciable. Si es absoluto, si a nadie se lo puede matar, tampoco a aquel que quiera que lo maten, porque es a nadie. Por eso está el delito de homicidio piadoso, y es delito. Entonces, no es verdad que matar a alguien que lo pida sea derecho. ¿Y esto por qué es que se protegen los bienes jurídicos en la sociedad? Porque los delitos no afectan solamente a la víctima, sino a toda la sociedad. Por eso se dice que los delitos son de orden público. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me intentaron matar, por ejemplo, no lograron matarme, pero me quisieron matar, yo sobreviví al final, y yo quiero perdonar al que me quiso matar, la sociedad igualmente va a haber sido afectada. Yo lo perdonaré, pero esa persona va a la cárcel, cometió el delito. No es que no cometió el delito y no es que no tenga ninguna obligación de reparar. Yo podré perdonarle la indemnización que me debe, los daños y perjuicios que debe pagarme o la atención en el hospital, pero yo no puedo renunciar al derecho de propiedad. Se puede renunciar porque es renunciable la propiedad concreta, pero la vida no es renunciable. Yo no puedo renunciar al derecho a la vida. Y determinar que alguien que mató a otro no hizo algo contrario a derecho y por lo tanto no hizo ninguna injusticia, no es renunciable. Porque no depende solamente de mí, depende también de la sociedad, que es la que quiere proteger la vida de todos. Bueno, entonces, no vamos a entrar en el análisis de la ley porque supongo que ya lo conocen, pero lo que está diciendo es lo que acabamos de decir. Voy a poner rápidamente el texto de la ley. Está exento de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que hay una causa de justificación, que no va a cometer un delito, va a estar ejerciendo un derecho. Entonces, ¿quién? El médico, este es el sujeto activo del delito de homicidio o de ayuda al suicidio, que va a quedar exonerado o fuera del tipo penal. El médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley y a solicitud expresa de una persona mayor de edad psíquicamente apta, enferma de una patología terminal irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables, y aquí viene la acción típica, le da muerte. Si ven, es exactamente la misma descripción. Aquel que con intención de matar da muerte, dice homicidio, ayuda a
darse muerte en el caso de la asistencia al suicidio, la acción penal, la acción del delito es exactamente la misma. O ayuda a darse muerte. Y tiene que cumplir un procedimiento, que es que lo tiene que hacer un médico, tiene que tener unas entrevistas, bueno, se le tienen que informar los tratamientos que puede tener, bueno, en definitiva, después de seguir una serie de formalidades para asegurarse de que la persona está en la situación concreta prevista por la ley de sujetos pasivos, que podríamos decir eutanasiables. Hay algunas personas a las que se las puede matar, según este delito, según esta ley, no a cualquiera. Hay algunas personas a las que se las puede ayudar a suicidarse, no a cualquiera. Entonces, esos son los eutanasiables o los suicidables, podríamos decir, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el cambio que produciría esta norma? Va a cambiar el bien jurídico tutelado porque una persona que está haciendo la misma acción que antes hacía un homicida, es decir, la de dar muerte, va a quedar exonerado, va a quedar justificado, es decir, va a ejercer un derecho, por eso tiene una causa de justificación, va a hacerlo con derecho, va a haber matado con derecho, si lo hizo a otra persona, a la persona que dijimos es eutanasiable, a quien algunas personas se las va a poder matar, a otras no. Entonces, esa es una distinción clara en la configuración del bien jurídico tutelado. Ahora va a ser un bien para la sociedad que no se mate a las sanas, que no sufren. Esas personas van a tener una vida que es irrenunciable, tienen un derecho irrenunciable a la vida. Y hay una prohibición absoluta de matarlos o de ayudarlos a matarse. Es decir, que esas personas siguen siendo tuteladas. Sigue aplicándose el delito de homicidio o el delito de asistencia al suicidio para proteger la vida de los sanos, de los que no sufren, de los sanos sin una enfermedad terminal, de los que no tienen un sufrimiento insoportable. Y en cambio, otras personas van a tener una vida con un valor relativo. Se va a proteger su vida, pero de una manera relativa. ¿Quiénes son? Los enfermos terminales o quienes tengan un sufrimiento insoportable. ¿Por qué va a tener un valor relativo? Porque va a depender de que él valore su vida. Si él valora su vida, no se lo puede matar. Si él no valora su vida y hay un médico, dos médicos que confirman esa valoración, entonces sí se lo puede matar. Es decir, el valor de su vida va a depender de que él se valore y de que dos médicos lo valoren. Porque si los médicos lo valoran y él no se valora, igualmente no se lo va a poder matar. Entonces, en última instancia, aquí el derecho a la vida pasa a ser, para estas personas, un derecho renunciable, una vida renunciable, un derecho a la vida renunciable. Y los médicos van a tener una autorización para matar, van a tener un permiso para matar a las personas que se encuentren en esta situación y que se lo soliciten, en la medida en que lo hagan libremente. Entonces, la consecuencia es que toda vida va a perder el carácter de dignidad. La vida es digna porque es el valor mayor posible. Tiene un valor inherente por ser humano, vale la vida de cualquiera. Y vale, por lo tanto, incondicionalmente. No importa en qué situación esté, si es ser humano, tiene una vida que es derecho y que obliga a todos a no matarlo. Ahora, yo estuve hablando de que hay dos grupos, pero en realidad hay un grupo mayor que somos todos, que vamos a tener una vida sin dignidad inherente. ¿Por qué? Porque va a depender de que estemos, va a tener esa tutela absoluta en la medida en que estemos sanos. Como podemos estar enfermos con una enfermedad terminal o con un sufrimiento insoportable, nuestra vida ya no tiene un valor absoluto.
entonces se va a cambiar el valor de la vida humana para todas las personas de la sociedad. Esto es muy importante entender qué es lo que implica el cambio que se está proponiendo. Entonces, son dos valoraciones distintas de la vida, y esto es lo que estamos discutiendo. Cuando se discute cambiar un delito, lo que se está discutiendo es qué queremos como sociedad, si queremos seguir protegiendo la vida como estábamos protegiendo o queremos protegerla de otra manera. Obviamente vamos a estar decidiendo sobre las acciones de otras personas. Siempre que se discute sobre un delito, se le están imponiendo, como se dice, como se cuestiona, ¿cómo me van a imponer el Estado, la sociedad, los demás me van a imponer qué es lo que yo hago con mi vida? Siempre que se establece un delito se está disponiendo qué es lo que hace uno con su vida, porque se está determinando como sociedad en su conjunto cómo tienen que comportarse las personas. Entonces, eso es un tema importante para descartar. Acá no estamos discutiendo de una propiedad tuya que vos podés hacer con ella lo que quieras. No nos estamos metiendo en un ámbito de libertad tuyo, nos estamos metiendo en un ámbito que no es de libertad porque estás afectando a un bien jurídico que la sociedad tutela como sociedad. Es un bien que corresponde tutelar a la sociedad en su conjunto. Bueno, entonces, con esto les voy a poner aquí en un diagrama, podríamos decir, cuál es el valor fundamental que está en juego, la dignidad de la persona humana. De este valor fundamental, que es el valor fundamental que la sociedad quiere proteger, es que depende todo el derecho y depende, por supuesto, el delito de homicidio y el delito de ayuda al suicidio. ¿Por qué están penalizados el homicidio y la ayuda al suicidio? Porque toda persona es digna. Entonces, esta dignidad, ¿qué significa? Si uno va al diccionario, si uno va a Wikipedia, incluso, esto lo saqué de Wikipedia, para que vean que es un sentido común de la palabra dignidad. Es un valor excelente, inherente del ser humano por el simple hecho de serlo. Esto es muy importante. Es decir, yo tengo dignidad por ser humano. Entonces, soy ser humano, luego tengo dignidad. Ah, pero yo considero que mi vida no vale porque estoy sufriendo mucho, tengo poca autonomía, soy una carga para los demás. Pero sos humano, entonces tu vida vale. Sí. Tenés dignidad humana, porque justamente dignidad significa que por ser humano tenés un valor excelente. Sos de un valor excelente. Sí, y aclara Wikipedia, no se trata de una cualidad otorgada por nadie. No es que yo tengo dignidad porque yo me la otorgué, o porque me la otorgó el Estado, o porque me la otorgó la sociedad, sino que es consustancial al ser humano. No depende de ningún tipo de condicionamiento, ni de diferencias étnicas, de sexo, de condición social, o de cualquier otro tipo. Esto es lo que Kant decía, que la persona es, por ser humano, es un fin en sí, no es un medio para otra cosa. Si es lo más excelente, lo más valioso, yo no puedo querer algo más valioso que un ser humano. Por eso no lo puedo tratar como un medio para otra finalidad. Y eso es lo que determina la diferencia entre las personas y las cosas. Las cosas son un medio para otra finalidad. En última instancia, alguna persona o la totalidad de las personas. Pero no tienen un valor por sí mismos. Dependen de cómo las valoren las personas. En cambio, las personas no dependen en su valor de cómo las valoren las personas. Tienen un valor inherente, intrínseco, una dignidad. Por eso es que se dice que las personas tienen dignidad y no precio. Las cosas tienen precio porque dependen de la evaluación que hagan de ellas las personas. Es lo mismo que decir también que las personas tienen un valor absoluto, no un valor relativo. Entonces, de este concepto de dignidad depende toda la ética, porque las personas no valen porque sean valoradas, sino que deben ser valoradas porque son personas, porque son seres humanos. Y deben valorarse ¿por quién? Por uno mismo y por los demás, por todos los que son capaces de valorar, es decir, por todos los que son capaces de hacer actos libres, son capaces de
ver con su inteligencia que algo tiene un valor y entonces son capaces de valorarlo y libremente comportarse de acuerdo a ese valor. ¿Y qué quiere decir valorar algo? Querer que eso sea, querer que eso exista. Si yo valoro mucho algo, un auto buenísimo que tengo, yo no quiero que lo rompan, ni quiero romperlo, si no es que no lo valoro. Querer valorar algo, considerar que algo es digno es querer que sea, querer que exista. Es más, querer que sea todo lo que puede ser, querer su desarrollo. Ese es el fundamento de toda la ética. Quererme a mí mismo, por ser persona, querer desarrollarme todo lo que puedo ser y querer a los demás porque son también personas, seres humanos, y querer que se desarrollen todo lo que se puedan desarrollar. Ese es el fundamento de toda la ética. Y ese es el fundamento de la sociedad también. Como las personas tienen igual dignidad, todas valen lo mismo. No hay ninguna que valga más que la otra, entonces ninguna puede ser utilizada para otra, ser subordinada a otra persona. Pero a su vez todas las personas tienen necesidades comunes y necesitan de los demás para poder desarrollarse plenamente. Por eso es que pueden haber fines comunes en la sociedad. Las personas pueden querer buscar, es más, lo necesitan para poder desarrollarse plenamente como seres humanos, necesitan de la ayuda de los demás y los demás necesitan de mi ayuda. Ese conjunto de condiciones que se necesitan para el pleno desarrollo de los demás es lo que se llama bien común, es el fin de la sociedad. Toda sociedad se agrupa por un bien común, por crear condiciones para que las personas se desarrollen plenamente. Entonces, por eso es que, como todos son personas, el bien común tiene que ser el pleno, crear las condiciones para el pleno desarrollo de todas las personas. No puede excluirse a unas personas. No se puede decir así, de todos menos de los que sufren. A estos no tienen por qué seguirse desarrollando. Vamos a matarlos, vamos a descartarlos, vamos a tratarlos como cosas que pierden su valor, por más que sigan siendo humanos, perdieron su valor. No, si son humanos, tienen igual dignidad, igual necesidad. La necesidad no es exactamente igual. Tienen igual dignidad y por lo tanto iguales derechos, pero la necesidad puede ser mayor, la necesidad de ayuda de otros. Por lo tanto, cuanto más necesidad tengo, cuanto más vulnerable soy, tengo más derechos a la acción concreta de los demás en favor de mí. Y cuanto más posibilidad tengo de ayudar a los demás, más deberes tengo. Los deberes dependen de las capacidades, los derechos de las necesidades. Bueno, ese es el concepto de derecho, entonces. El derecho depende también de esta dignidad humana. Precisamente porque yo soy valioso, porque soy persona, y necesito de los demás para desarrollarme plenamente, esto que yo necesito de los demás para desarrollarme plenamente, que lo primero es que respeten lo que yo soy, y además que me ayuden a desarrollarme, eso es lo que se llama derecho. Derecho es lo que yo necesito para desarrollarme plenamente en la sociedad. Y que la sociedad entonces me lo debe dar. Es decir, que siempre que hay un derecho, hay alguien que debe una acción o una omisión, por lo menos. Deben hacer algo o no hacer algo. Ese es el concepto de derecho. No puede haber derecho si no hay un deber jurídico. Entonces, decir que yo tengo derecho a ser el más rico del mundo, no es verdad. Yo no tengo derecho a ser el más rico del mundo. En todo caso, tengo el derecho a que me permitan hacer lo que quiera hacer para lograr ser el más rico del mundo. Pero nadie está obligado a hacerme a mí el más rico del mundo. En definitiva, este cuadro me importaba mostrárselos, lo vamos a ir desarrollando ahora en otro formato, para que vean cómo de la dignidad dependen los derechos. La igual dignidad inherente a toda persona humana es la que justifica que todos los demás me deban valorar y me deban dar aquello que necesito para desarrollarme plenamente. Entonces, los derechos humanos son derivados de la dignidad humana. Esto ha sido así reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
así lo dice también Wikipedia, seguimos en Wikipedia. Dice, a pesar de, una idea, de ser una idea de larga tradición, el reconocimiento jurídico de la dignidad personal no se produjo hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en 1948. Y aclara algo que en realidad está en el preámbulo de la declaración. Dice, el despojo sufrido por numerosos grupos de población durante la guerra y los años anteriores a ella avivaron el reconocimiento individual en las víctimas de la existencia de algo que no les podían robar, la libertad interior. Este reconocimiento experimentado por numerosas personas al mismo tiempo generó tras la guerra un movimiento social a favor del reconocimiento jurídico. Acá hice algo que no debía. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se ve que puse un vínculo. A ver si logro volver. Ahí está. La Declaración Universal de Derechos Humanos entonces dice precisamente esto, que teniendo en cuenta los horrores del régimen nazi, en realidad se estaban refiriendo al régimen nazi, previos y durante la Segunda Guerra Mundial, que surgieron de no haber reconocido y haber negado, desconocido la igual dignidad de toda persona humana, es que se hace esa declaración de qué es lo que corresponde a esa dignidad humana. Eso que corresponde a la dignidad humana son los derechos humanos. La descripción de qué corresponde al ser humano por ser ser humano, qué es lo que corresponde que los demás hagan o no hagan, qué es lo que integra esa dignidad del ser humano, son la enumeración de esos derechos humanos que obviamente el derecho a la vida es uno de los principales, el principal. Y por eso se habla en la declaración, se habla de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana. No es una dignidad que dependa de nada de afuera, ni de ninguna voluntad, depende de que sea ser humano. Y por eso afirma, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y aclararon en la discusión que eso no es que solamente nazcan, sino que siempre siguen siendo iguales en dignidad y derechos. Entonces, no puede haber uno que haya perdido la dignidad si es ser humano. Esto está meridianamente claro en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, bueno, aquí simplemente voy a decir que esto también de la dignidad tiene una importancia muy grande en el ámbito de la familia y en el ámbito de la salud. Nos vamos a quedar en el tema de la salud para ver cómo acá se está atacando también las profesiones que se dedican al cuidado de la salud, porque se les está cambiando la finalidad a la profesión médica. Por eso la Asociación Médica ha declarado, acá está la resolución de la Asociación Médica Mundial, a la cual entre otros está afiliado el Sindicato Médico del Uruguay, y esto lo declaró en 2019, en noviembre de 2019, alienta encarecidamente a todas las asociaciones médicas nacionales y a los médicos a abstenerse de participar en la eutanasia, incluso si la ley nacional lo permite o lo despenaliza bajo ciertas condiciones. Bueno, por eso el Código de Ética Médica en Uruguay, ley que está aprobado por ley 19.286, en el artículo 46, establece la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. Esto es muy clarito también. Bueno, entonces, vamos a ver cuál es el fundamento que se alega cuando se dice que se puede establecer este derecho a la eutanasia. El tema es que aquí la dignidad de la que veníamos hablando hasta ahora pierde este sentido de que es inherente, de que si soy humano tengo dignidad, y se pasa a entender que la dignidad como libertad. Es decir, que si yo soy digno, tengo libertad. Y es cierto, es decir, los seres humanos precisamente tienen dos manifestaciones clarísimas de su dignidad. ¿Por qué valen tanto?
porque son seres racionales, dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, y con conciencia. Los seres humanos dotados de conciencia y razón, dice la Declaración de Derechos Humanos, son iguales en dignidad. Es decir, que el fundamento de que sean dignos es que son seres humanos. ¿Y qué es lo propio de los seres humanos? Estar dotados de razón y conciencia. Ahí se planteó en la discusión de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el representante ruso de la Unión Soviética dijo, bueno, pero yo conozco a algunos seres humanos que no tienen ni mucha razón ni mucha conciencia. Entonces dijeron, no, es que el ser humano, por ser ser humano, tiene la capacidad de tener razón y de tener conciencia, es lo que lo distingue de otros animales, pero no es que tenga que estar ejerciendo su conciencia y su razón, puede tener algún impedimento en su conciencia, algún impedimento en su razón y que no lo está ejerciendo. Cuando está dormido igualmente es un ser humano, igualmente tiene dignidad, y bueno, y si está dopado igualmente. Bueno, entonces, es digno no por la libertad ejercida, sino por la libertad como característica esencial del ser humano, como rasgo que lo distingue de otros animales. El ser humano puede saber qué le conviene a él, porque sabe qué es él y sabe qué son las cosas que lo rodean, y entonces por eso puede, porque tiene esa capacidad que no tiene ningún animal, puede saber quién es él ni qué son las cosas que lo rodean. El hombre tiene esa capacidad por ser hombre, que la desarrollará más o menos, pero desde que mide 3 milímetros ya esa capacidad la tiene en su ADN. Capacidad quiere decir potencialidad, no que actualmente lo esté ejerciendo. Entonces, ¿cómo se sabe si alguien es ser humano? Y es cuestión de ver si tiene esa potencialidad, no si lo está ejerciendo. ¿Cómo saber si tiene esa potencialidad? Y en la biología actual se sabe perfectamente en función del ADN que tengan, ¿no? Entonces, por eso es que tiene esa dignidad intrínseca, y por eso es que se tiene que querer a sí mismo y que tiene que querer a los demás. Bueno, entonces, en función de todo esto vamos a la siguiente parte, que es que, teniendo en cuenta esta dignidad de la persona humana como valor fundamental que se está respetando actualmente y que está fundamentando y estructurando toda nuestra sociedad y todo nuestro derecho, ¿es posible cambiar ese fundamento? Es decir, ¿es posible desde el punto de vista jurídico? Es decir, factible, hay muchas cosas que son factibles pero son antijurídicas, son contrarias a derecho. Es factible matar a una persona, sí, pero es contraria a derecho. ¿Es factible que la mayoría del Parlamento vote una ley que diga que no todos los seres humanos son dignos? Sí, es factible. Ahora, ¿está de acuerdo con el derecho? No. ¿Por qué no está de acuerdo con el derecho? Porque los legisladores no tienen la potestad de cambiar todos los derechos. Hay derechos que ellos deben respetar, que son los derechos inherentes a la personalidad humana. Los derechos humanos son lo que justifica la autoridad de los legisladores y de toda autoridad. Si alguien no respeta un derecho humano, no tiene autoridad, precisamente porque son inherentes a la personalidad humana y por lo tanto son previas al Estado. Entonces, todo ser humano tiene, por ser individuo de la especie humana, tiene derechos esenciales del hombre, tiene derechos inherentes a la personalidad humana. El derecho a la vida es el primer derecho. Y como es, ¿por qué decimos que es el primer derecho? Y bueno, porque si soy humano, soy. Si soy, es que existo. Si existo, ¿qué quiere decir existir? Ser, vivir, es lo mismo. Vivir y ser es lo mismo. Entonces, si tengo derecho a mi ser, a mi persona, es que tengo derecho a mi vida. Mi vida no es algo distinto a lo que yo soy, es lo que yo soy. Entonces, este derecho es igual para todas las personas, para todos los que sean seres humanos. Todas las personas son iguales ante la ley, dice la Constitución.
Entonces el derecho a la vida tiene que ser igual para todos. Por lo tanto, no se puede reconocer un derecho a la vida irrenunciable, absoluto, en el sentido de que nadie lo puede matar, para los sanos, y en cambio, para los más vulnerables, para los enfermos terminales, para los que tienen un sufrimiento insoportable, a ellos sí se los puede matar. Porque entonces el derecho a la vida no es igual. Porque respecto a unos hay un deber absoluto de no matar, respecto a otros hay un deber relativo. Un deber condicionado y relativo. Entonces eso es que no todos serían iguales ante la ley. Esto es un límite al poder del Estado. La Suprema Corte lo ha dicho esto reiteradísimas veces. Esto es una sentencia del 2009, por ejemplo, les leo algunos párrafos. En la democracia constitucional o sustancial, esa esfera de lo no decidible, que implica determinar qué cosas es lícito decidir o no decidir, no es sino lo que en las constituciones democráticas se ha convenido sustraer a la decisión de la mayoría. Es decir, aunque lo votara la mayoría y aunque hubiera un plebiscito y que dijera que hay determinadas personas que no tienen dignidad y que se las puede matar, igualmente eso no lo puede hacer ni la mayoría ni el Parlamento. Y el límite de la decisión de la mayoría reside esencialmente en dos cosas: en la tutela de los derechos fundamentales, los primeros entre todos el derecho a la vida, a la libertad personal, y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general, ni bien común o público en aras de los cuales se puedan ser sacrificados. Y después el otro elemento es la sujeción de los poderes públicos a la ley, entre otros, a la Constitución, por lo tanto, este derecho. Bueno, por otro lado, el derecho a la vida es absoluto. ¿Por qué? Porque la prohibición de matar es absoluta. La Constitución lo establece en su artículo 26, cuando dice: a nadie se aplicará la pena de muerte. Si no se puede matar ni siquiera a la persona, al peor delincuente, menos se va a poder matar a alguien que no sea delincuente. Es decir, a nadie se puede, a nadie quiere decir a nadie. Es decir, a nadie se puede matar. Esto lo ha interpretado así la Suprema Corte también de un modo unánime. Hay 20.000 sentencias, les pongo un párrafo nomás que es el de la misma que viene hablando después, dice: corresponde señalar que la Carta, se refiere a la Constitución, reconoce la existencia de variados derechos fundamentales, pero ninguno de ellos, con excepción del derecho a la vida, y ponen entre paréntesis artículo 26, tiene constitucionalmente carácter absoluto, pudiendo en consecuencia ser limitado por el legislador. Es decir, los demás derechos pueden limitarse en función de otros derechos. La libertad, por ejemplo, se puede limitar en función, por de pronto, del derecho a la vida. Es decir, yo tengo libertad de hacer lo que quiera, menos de atentar contra la vida. Bueno, y la otra característica de los derechos humanos es que los derechos humanos incluyen el derecho a ser protegido por el Estado, por la sociedad, en el goce de esos derechos. Eso está en la Constitución, en el artículo 7. Y todos tenemos el mismo derecho a ser protegidos de la misma manera. Tenemos derecho a igual protección por parte del Estado. Por lo tanto, si el Estado protege mediante el delito de homicidio a todos menos a los enfermos terminales, a los cuales sí se los puede matar, entonces no está protegiendo a todos por igual. No está dando una igual protección a todos. Bueno, acá hay unos párrafos que no nos va a dar el tiempo para verlos. Otra consecuencia de que el derecho a la vida sea un derecho humano, inherente, es que es irrenunciable. Si depende de que sea ser humano, no depende de la voluntad. Si yo quiero renunciar a un derecho humano, no puedo renunciar. ¿Por qué? Porque no dependen de mi voluntad. Hay otros derechos que sí dependen de mi voluntad. El derecho de una propiedad concreta depende de mi voluntad de querer tener ese bien o de querer venderlo. Es disponible, la propiedad es básicamente disponible. En cambio, los derechos humanos inherentes a la personalidad humana, en los que se está afectando la dignidad humana, no son disponibles porque integran ese conjunto de la dignidad humana. Habíamos visto antes que en la Declaración Universal de Derechos Humanos lo que hizo fue describir cuál es esa dignidad, qué corresponde a esa dignidad del ser humano, qué corresponde a un ser humano mediante los derechos humanos.
Entonces, esos derechos humanos son indisponibles porque no dependen de la voluntad humana. Por eso es que la Constitución en el artículo 44 establece el deber de cuidar la propia salud, obviamente, por lo tanto, de cuidar la vida. Por eso cuando se decía en esas argumentaciones iniciales que vimos, yo tengo derecho a la vida, pero no deber de vivir. Sí, tengo deber de vivir. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. Eso es porque tengo el deber de vivir. Si no, no tendría el deber de cuidar mi propia salud. Bueno, entonces, el derecho a la vida no es discutible que sea un derecho inherente a la personalidad humana. Está en todas las declaraciones de derechos humanos. Artículo 3 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, de la Convención Americana, el artículo 4, también ahí habla expresamente de la protección. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU también habla de que es un derecho inherente, que tiene que estar protegido por la ley, que nadie puede ser privado arbitrariamente. La Convención de Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que los Estados partes reafirman que todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su disfrute efectivo por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con otros. Es decir, si acá te están diciendo que a una persona que tiene una discapacidad, como es por ejemplo el Alzheimer, se la puede matar, porque se considera que es una enfermedad terminal, incurable, bueno, están violentando esta igualdad inherente del derecho a la vida. Entonces, no existe un derecho a morir por eutanasia o a suicidarse, o a ser asistido en el suicidio. Es más, sería lo contrario al fin de la sociedad. La finalidad de la sociedad es crear las condiciones, facilitar, promover los derechos, el ejercicio de los derechos. Si hubiera un derecho a suicidarse, la sociedad tendría que promover el suicidio. Es un absurdo, es decir, es todo lo contrario lo que tiene que promover la sociedad. La sociedad tiene que promover la vida hasta su término natural. El Comité de Derechos Humanos de la ONU lo ha dicho esto expresamente, ha hecho una observación a Holanda en julio del 2009 y dice, sigue preocupado el comité, preocupado el comité por el grado en que se practica la eutanasia y la ayuda al suicidio en el Estado parte. El comité reitera sus recomendaciones anteriores a este respecto e insta a que se revise esa legislación, teniendo en cuenta que el pacto reconoce el derecho a la vida. Es decir, que está diciendo que la eutanasia y el suicidio asistido atentan contra el derecho a la vida. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también, en 1999, dice, respaldando la prohibición de poner fin a la vida intencionadamente a los enfermos terminales o a las personas moribundas, al tiempo que se adoptan las medidas necesarias para reconocer que el derecho a la vida, especialmente en relación con los enfermos terminales o las personas moribundas, es garantizado por el Estatuto, por los Estados miembros, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, según la cual nadie será privado de su vida intencionalmente. Es decir, esta misma disposición es la que tenemos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica, en todas partes. Reconocer que el deseo de morir no genera el derecho a morir a manos de un tercero. Reconocer que el deseo de morir de un enfermo terminal o una persona moribunda no puede por sí mismo constituir una justificación legal para acciones dirigidas a poner fin a su vida. Y en la resolución 1859-2012 dice que la eutanasia, en el sentido de la utilización de procedimientos por acción u omisión que permiten causar intencionalmente la muerte de una persona dependiente para el supuesto beneficio de esa persona, siempre debe ser prohibida. Conclusión, la ley proyectada es contraria a los derechos humanos y a la Constitución. Como dice el doctor Carlos del Piazzo, la sociedad jurídicamente organizada en el Estado no está legitimada para desproteger la vida. Porque siendo la vida un bien absoluto y supremo, imprescindible de todos los demás derechos fundamentales, el Estado no puede ni debe relativizarlo.
En segundo término, porque así lo manda el principio de igualdad. Todos tienen que tener igual protección de parte de las leyes. Y en tercer lugar dice, porque el bien común es lo contrario, no se puede legitimar por razones de bien común o de interés general. La negación del derecho a la vida lleva a eliminar la persona en cuyo servicio se encuentra la razón de existir de la sociedad. Es lo que se contrapone más directa e irreparablemente a la posibilidad de realizar el bien común. Bueno, entonces, pasando a analizar cada uno de los argumentos que se dijeron al principio, en realidad con todo lo que dijimos ya quedan contestados, pero vamos a analizarlos rápidamente, voy a ir bastante rápido ahora, y después me hacen las preguntas que quieren. El derecho a disponer de la propia vida como derecho inherente a la personalidad humana. Bueno, todo lo contrario. Derecho a la vida es inherente. Por lo tanto, si es inherente, es irrenunciable. No depende de la voluntad del titular. Por lo tanto, lo que obliga a los demás no es mi voluntad. Que yo quiera o no quiera vivir, así como que yo quiera o no quiera pagar impuestos, que yo quiera o no quiera lo que sea, no es lo que está obligando a los demás, salvo que esté haciendo un contrato, salvo en el ámbito contractual, que es el ámbito de los derechos disponibles. Pero esto es un derecho indisponible. La propiedad sí, depende del contrato que yo haga, pero yo no puedo hacer un contrato para eliminar un derecho humano. Porque ¿qué es lo que me obliga a mí? Ver que hay una persona. Eso es lo que me obliga. Si es ser humano, tengo frente a él todos los deberes que corresponden a los derechos humanos. No me importa saber qué quiere él, si quiere que le respete sus derechos humanos o no. No tengo ni que preguntarle si quiere que lo mate, si quiere que le corte una pierna, si quiere que lo prive de la libertad. Yo estoy haciendo mal no por violentar su libertad solamente, su libertad también, pero estoy haciendo algo que es contrario a derechos por estar violentando los derechos de que se trate. Si son derechos humanos, yo no los puedo violentar, estoy obligado frente a ellos, tengo un deber humano frente a un derecho humano. Es inherente a la condición humana que la muerte natural es inherente a la condición humana. No se puede decir, es digno, es adecuado al ser humano determinar cuándo muere. No, eso no es propio del ser humano. El ser humano no puede determinar cuándo muere. Yo quiero morir dentro de 70 años, tengo 53 y no voy a morir dentro de 70 años, seguramente muera antes. Si yo no tengo derecho a morir cuando yo quiera, yo tengo derecho a que no me maten, a vivir mientras tenga muerte natural, derecho a no ser matado. Eso es el derecho a la vida, en su más mínima expresión, podríamos decir. Después hay otros, todos los demás derechos son consecuencia del derecho a la vida. Si alguien no tiene el deber de no matarme, en este caso el médico, que no tiene el deber de no matar al paciente que se lo pidió, que está con una enfermedad terminal, entonces esa persona no tiene derecho a la vida. ¿Por qué? Porque renunció y el derecho le estaría dando, el Estado le estaría dando valor a una renuncia que no tiene valor porque el derecho es irrenunciable. Pero bueno, lo que está haciendo la eutanasia, la ley de eutanasia, es darle valor a una renuncia a la vida que actualmente no tiene valor. Y entonces se va a considerar que esa persona a la que se mata perdió el derecho a la vida. Por lo tanto, no actuó contra derecho el médico cuando le quitó la vida. Tuvo una causa de justificación, tuvo derecho a matar, porque el otro perdió el derecho. ¿Sí? En esto no hay duda que, ya lo vimos, todas las declaraciones, todo, reconoce este carácter inherente a la personalidad humana, que es lo que descarta por completo ese argumento. El otro argumento, la dignidad, el derecho a disponer libremente de la propia vida como parte de la dignidad, como parte del derecho a una muerte digna. Bueno, parte ya está contestado antes. Si la dignidad es inherente a la condición humana, es igual e igual para todos, por lo tanto sanos y enfermos terminales o sufrientes, y además irrenunciable. No depende de la voluntad del sujeto, sino que depende de que sea ese sujeto humano. Si no, no sería inherente.
Entonces, puede ser que la persona no se considere digno de vivir, dice, vivir sufriendo así, entonces decide por sí mismo poner final a su vida. Entonces se dice, bueno, la muerte es parte de la vida, yo soy dueño de mi vida, luego soy dueño de mi muerte. No, ¿por qué? Porque no depende de tu apreciación que vos seas ser humano o no. Vos podás considerar que tu vida no vale, pero si sos ser humano, tenés derechos inherentes. Tenés dignidad, por lo tanto, debés valorarte vos, y nosotros debemos valorarte y debemos ayudarte a que te valores. Eso es lo que hacen los cuidados paliativos. Por eso, los cuidados paliativos están exigidos por la dignidad humana. La eutanasia está prohibida por la dignidad humana, es lo contrario a la dignidad humana, es tratar al ser humano como alguien que es descartable, que tiene un valor relativo, que depende de que se lo valore o no se lo valore. Entonces, es humano, luego los demás, incluyendo la ley e incluyendo el médico, deben respetarlo, deben valorarlo porque es digno precisamente. Pueden y deben valorarlo porque su valor, su dignidad es inherente. Bueno, ya vimos que no es dueño de su vida como se es dueño de una cosa disponible. Yo soy persona, soy el mismo fin que debo ser valorado. Por lo tanto, precisamente porque soy libre, tengo el deber de actuar siguiendo aquello que respete y desarrolle lo que yo soy. Porque yo soy fin de mis acciones. Si yo no fuera fin de mis acciones, si yo no me valorara, no podría ser libre. ¿Por qué voy a actuar si no hay nada que me convenga? No puedo elegir nada. Si yo no tengo dignidad, no puedo elegir nada. Si yo no tengo valor y un valor al que subordino todo lo demás, no puedo elegir nada. Así que la dignidad es el fundamento de la libertad. Sin dignidad no hay libertad. Sí, yo soy dueño de mi vida en el sentido de que porque soy digno, soy libre de decidir cómo desarrollar mi vida, pero no soy libre de ir contra mi dignidad, es decir, de quitarme la vida. No soy libre en el sentido jurídico, no tengo derecho, libertad de hacer eso. Tengo una libertad fáctica con la cual lo puedo hacer y no se puede impedir muchas veces. Y es lo que vamos a ver ahora después. Entonces, decidir sobre la propia vida según las propias convicciones, que no decida otro por él, el estado, la enfermedad, las concepciones religiosas, porque la dignidad es autonomía. Bueno, lo mismo. No es digno actuar contra la propia dignidad. Esto es no es solamente un juego de palabras esto. Si yo actúo contra mi dignidad, no es adecuado a esa dignidad. Por lo tanto, acá se está utilizando, vamos a ver después, el concepto digno en dos sentidos, que lo vamos a ver ahora. Entonces, la libertad es manifestación de la dignidad y es elemento constitutivo de la libertad, pero es deber de actuar conforme a esa dignidad. Si yo tengo libertad es porque tengo deber. La libertad y el deber van juntos. Precisamente porque soy libre tengo deberes. Porque soy libre puedo saber qué me conviene, qué es conveniente a lo que yo soy, y entonces eso que es inconveniente a lo que yo soy, yo veo como contrario a mis deberes. Por eso se puede decir que la dignidad es como un límite a la libertad, pero en realidad no es un límite, es su condición, su sentido y su finalidad. Entonces, por otro lado, otra crítica, si la dignidad es inherente, no se pierde. Entonces, yo voy a seguir siendo digno siempre, no voy a tener un momento en que mi vida no sea digna de seguir siendo vivida, porque es inherente. Las acciones libres, y acá viene la distinción que decía antes, las acciones libres pueden ser contrarias a la dignidad o pueden ser conformes a la dignidad. Si con mi acción libre yo no valoro la dignidad de alguien, la mía misma, entonces yo estoy haciendo una acción indigna. Es una acción contraria a esa dignidad. Entonces, lo que puede ser digno o indigno no es el ser humano. Todo ser humano es digno siempre. Lo que pueden ser dignos o indignos son los actos humanos que no respetan esa dignidad. Entonces, actos dignos son aquellos que son libres, porque estamos hablando de actos humanos. Un acto que no sea humano no se puede calificar de digno o indigno. Es indigno que me haya partido un rayo. No, mira, no es indigno. Es algo que pasó, pero
no hay indignidad porque no hay un acto libre, consciente de alguien que haya querido tirarte el rayo, ¿no? Si son libres y si respetan esa dignidad. Actos indignos son los que no son libres o los que siendo libres no respetan esa dignidad. Es decir, no es digno que hayan actos no libres, obviamente. El ir contra la libertad de una persona es indigno de lo que esa persona es, que es un ser libre. Pero cuando hay un acto que se realiza por un deber, no es contrario a la libertad. Ya dijimos antes que la libertad y el deber van juntos. Es precisamente porque soy libre que tengo deberes. Y uno podría decir, sí, pero los actos que se hacen bajo coacción conforme a ese deber, si a mí me obligan a ir a la cárcel, yo no quiero ir a la cárcel, ¿es indigno ir a la cárcel? No, no es indigno porque son exigidos por los derechos ajenos que yo no respeté, y de acuerdo a la dignidad de esas otras personas y a mi carácter de ser social, está de acuerdo a mi dignidad como ser social, el ir a la cárcel, el que en algunas situaciones no se limite el ejercicio de mi libertad porque yo estoy atentando contra el derecho propio o ajeno. Entonces, el límite de la libertad es el derecho ajeno y el derecho propio cuando se trata de un derecho irrenunciable. Es lo que se llama el orden público. Ustedes van a ver que Ope Pasquet cita el artículo 10 de la Constitución, que dice que las acciones privadas de las personas que no perjudican a un tercero, que no dañan a un tercero o no afectan al orden público, están exentas de la autoridad de los magistrados. Él se olvida de que no afecten al orden público. Puede ser que no esté afectando el derecho de un tercero, pero sí esté afectando al derecho de toda la sociedad, porque estoy afectando al orden público. ¿Por qué? Porque toda la sociedad es la que quiere respetar, proteger y debe hacerlo la dignidad de todo ser humano. Está obligado por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, cuando hablamos de muerte digna o muerte indigna, las personas son las dignas. Puede haber una muerte digna cuando la acción de las personas respeta la dignidad de esa persona cuando está muriendo. Respetan lo que esa persona es, su vida natural. Y muerte indigna es cualquier acción libre contraria al respeto a la vida. ¿Sí? En el caso de que se quiera alargar la vida que corresponda, que es la vida natural, alargar artificialmente, fútilmente, de una manera que no es necesaria, o acortar, ahí es que estamos ante una muerte indigna. Una muerte que sea contraria a la vida o contraria a la condición social del ser humano, que necesita de la ayuda y compañía y valoración de los demás. Entonces, también una muerte en la que no se esté ayudando a la persona, no se la esté acompañando, no se la esté ayudando a que se valore, valorándola, o que sea contraria a su integridad física y psíquica, ¿no? No aliviarle el dolor cuando es posible hacerlo. Bueno, eso es una acción por omisión, una acción por omisión que es contraria a la dignidad de la persona humana. Dejar que una persona muera sufriendo cuando se lo pueda aliviar es contrario a la dignidad humana. Entonces, muerte digna o indigna, queda claro que es otra cosa, y así de hecho está definido legalmente. Fíjense que la ley 18.335, que es la ley de los derechos del paciente, en su artículo 17 dice: todo paciente tiene derecho a un trato respetuoso y digno. Este derecho incluye, entre otros, literalmente dice, morir con dignidad, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en forma natural, es la primera condición. Y después agrega, en paz, sin dolor, es lo que decíamos antes, de que esas otras acciones que son debidas también, evitar el dolor, evitar que la persona muera angustiada, evitando en todos los casos los dos extremos. Anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con este fin, eutanasia. Es decir, está prohibida la eutanasia como contraria a la muerte digna. No pueden decir, no, esto es derecho a una muerte digna, entonces eutanasia. No, precisamente la eutanasia es lo contrario a la muerte digna.
o prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no existen razonables expectativas de mejoría, futilidad terapéutica, lo que vimos antes. También la ley 18.473 de regulación de la voluntad anticipada establece también este concepto de muerte digna en uno de sus aspectos, no tan plenamente como lo establece esta, ¿no? Dice que en el caso de la voluntad anticipada uno tiene derecho a expresar anticipadamente su voluntad en el sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma si se encontrara enferma de una patología terminal, incurable e irreversible. Son los mismos términos que se utilizan en el proyecto de ley de eutanasia. Es decir, yo tengo derecho a oponerme a que me prolonguen la vida con tratamientos que no sirvan para curarme, porque es una patología incurable, no van a evitar que me muera, no van a lograr más que hacerme sufrir más tiempo. Bueno, entonces déjenme morir tranquilo. Entonces tengo un derecho a eso. El Código de Ética Médica, ya lo vimos antes, como define eutanasia como acción que acelera o causa la muerte u omisión, y que es contraria a la ética de la profesión. Y en el artículo 48 descarta este otro aspecto, que es el tema de la obstinación terapéutica, ¿no? Es obligación del médico en los enfermos terminales continuar con la asistencia del paciente con la misma responsabilidad y dedicación, si no se puede abandonar a un paciente porque sea enfermo terminal, se esté por morir, siendo el objetivo de su acción médica aliviar el sufrimiento físico y moral del paciente, ayudándolo a morir dignamente acorde con sus propios valores. ¿Cómo lo voy a ayudar? Y bueno, no lo voy a ayudar diciéndole cosas que él no esté de acuerdo, pero si, por ejemplo, asistencia espiritual quiere, bueno, le voy a dar la adecuada a sus creencias. En etapa terminal de la enfermedad no es ético que el médico indique procedimientos diagnósticos o terapéuticos que sean innecesarios y eventualmente perjudiciales para su calidad de vida. En definitiva, la obstinación terapéutica también está en este artículo, en el artículo 49, que dice que se tiene que respetar la voluntad del paciente que pidió el rechazo de esos tratamientos que impliquen esa futilidad u obstinación terapéutica. Bueno, y la libertad quedó claro que no puede ser un fundamento porque tiene que respetar no solo la libertad de los demás, tiene que respetar los derechos de los demás, porque puede ser que yo esté violando un derecho y la otra persona quiere, y bueno, si su derecho es irrenunciable, yo no puedo atentar contra, no, pero la persona esta quiso que yo le pagara menos que el salario mínimo y lo haga trabajar 24 horas día, le pague 300 pesos por mes, lo aceptó, renunció al salario justo y a la limitación de la jornada, mira, no importa. Es decir, yo ahí no estoy afectando su libertad porque él lo decidió libremente, pero estoy afectando al orden público, estoy afectando un derecho de esa persona que es irrenunciable. Entonces, el orden público está constituido por todos los derechos irrenunciables y es un bien de la sociedad. Entonces, son deberes que tengo como persona ante la sociedad, no solamente ante las personas individualmente consideradas. Y lo no prohibido está permitido, sí, es verdad, pero que el suicidio no sea delito no implica que esté permitido, porque precisamente es contrario al orden público, bueno, como ya lo dije. La Constitución no solamente dice que lo no prohibido está permitido, sino que también dice que se tienen que respetar los derechos, no se puede dañar a otro y se tiene que respetar el orden público. Entonces, que no sea delito no quiere decir que esté permitido, además. No es delito no pagar el arrendamiento, pero yo tengo que pagar el arrendamiento. No está permitido que yo no pague el arrendamiento. No pagar los impuestos no es un delito. El mero hecho de no pagarlos. No puedo ir en cárcel por no pagar un impuesto, pero no es que esté permitido no pagar los impuestos. Pero además, el motivo por el cual el delito no es, el suicidio no es delito es porque la persona muere y entonces no la puedo penalizar, no tiene sentido, o esto lo dice Irureta Goyena,
y también lo dice Bayardo Bengoa, ¿por qué no se aplica, no se considera delito el suicidio? Porque no se puede, con la finalidad del delito, que es lograr que la persona no cometa el delito, disuadirlo del delito, no se puede disuadir con una pena mayor que la muerte. Incluso está prohibida la pena de muerte. Y la persona esta está dispuesta a sufrir la muerte, entonces no la voy a poder disuadir. ¿Sí? Es imposible disuadir a una persona por la fuerza de que no se suicide. Entonces, además, no solamente es imposible, sino que es contraproducente, porque lo que voy a lograr yo es que esa persona se asegure de que su intento de suicidio sea efectivo, porque si no, por intento de suicidio después lo van a poder penalizar. No lograste morirte, bueno, pero vas a la cárcel. ¿Cómo para morirse? Para suicidarse. No es conducente establecer un delito de suicidio, pero sí es conducente establecer el delito de asistencia al suicidio, de determinación o ayuda al suicidio. Precisamente porque el suicidio no está permitido, es que yo no le permito a alguien ayudar a otro a suicidarse. Si fuera derecho, tiene razón Opepa, que si fuera derecho suicidarse, sería lícito, no podría haber un delito de asistencia al suicidio. Nadie que ayuda a alguien a ejercer un derecho está haciendo una acción ilícita, está haciendo una acción muy loable. Entonces, precisamente el delito que se quiere modificar, que es el delito de asistencia al suicidio, me está demostrando que no es disponible la vida, que no hay derecho al suicidio. ¿Está? Bueno, con esto termino la exposición, no sé si quieren hacer alguna pregunta.